Domingo de Ramos, o también el muy conocido como Domingo de la Pasión. De hecho, el nombre más propio para este domingo es Domingo de la Pasión. Lo conocemos más como Domingo de Ramos porque la primer parte de la celebración afuera de la misa es la bendición de los ramos con una procesión de ramos para recordar o revivir aquel momento donde Jesús entró a Jerusalén y el pueblo lo aclamaba como su rey. Pero es Domingo de la Pasión porque es el único domingo donde se lee la pasión de Jesús. Es decir, durante todo el año escuchamos los milagros, los mensajes de Jesús en el Evangelio, escuchamos el Evangelio. Pero en este domingo vamos a escuchar el sufrimiento de Jesús. Esa buena noticia, porque sigue siendo Evangelio, pero con esa nota musical un poco sombría, que es importante que podamos recordar y sentir en nuestro corazón. Porque si nos quedamos solamente con la alegría de las palmas, los vítores, las procesiones, nos estamos quedando de una manera muy superficial. El verdadero mensaje es el eco que el Evangelio, la pasión, debe de producir en cada corazón de nosotros. Posiblemente muchos de ustedes el día de hoy van a empezar a extrañar el que no pueden salir a hacer una procesión con los ramos. Es bueno que tengas ese sentimiento porque es una tradición muy bonita, pero sería muy malo que te quedaras ahí y que no vivieras en profundidad el eco del Evangelio, el eco del amor que Dios nos tiene. El Evangelio es un Evangelio largo, porque es toda la pasión de Jesús, desde que lo venden, la última cena, la forma en cómo lo traicionan, la oración del huerto de los olivos, e incluso la crucifixión, su muerte. Este Evangelio nos va a poner en sintonía sobre toda la semana. En este Evangelio vemos algo del jueves, vemos el viernes, y nos deja entrever que no todo queda ahí. Es una buena noticia y hay un propósito para algo. Puntos que pudiéramos reflexionar son muchos. Solamente algo que creo que en el día de hoy deberíamos de detenernos y pensar. Jesús celebra la última cena con sus discípulos y ahí les anuncia de una manera muy clara: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Eso sigue sucediendo. Todavía dentro de la iglesia hay personas que entregan a Jesús, que lo venden de una manera muy brutal, muy cruenta. Pero lo interesante es que nosotros a veces nos ponemos muy tristes y cuando vemos la situación, cuando vemos que alguien traicionó a Jesús. Pero Judas ni siquiera escuchaba su corazón. Y de una manera cínica se acerca y le pregunta al Señor: ¿acaso soy yo, Señor? Creo que el día de hoy nosotros pudiéramos preguntarnos cómo vamos a vivir esta celebración en nuestro hogar. ¿Lo vamos a vivir o no? Alguien lo va a traicionar. Alguien no va a vivir esta Semana Santa. Alguien no va a vivir lo sagrado de este tiempo. ¡Ah, qué tristeza! No vamos a ir a la iglesia. Todos nosotros no. Jesús nos está pidiendo que vivamos esta Semana Santa. Sí, ha habido vacaciones de muchas cosas, pero no de orar. No de estar en la presencia de Dios. No de escuchar su palabra. No de leer. No de estar en familia. Es que es tan cómodo cuando otros son los que hacen el trabajo. Pero hoy nos invita Jesús a que nosotros lo hagamos como familia y en la familia. Va a haber alguien que lo va a traicionar. ¿Quién será? No, más bien enfoquémonos en que nosotros no seamos los que lo traicionemos. Otro punto que creo que es muy importante es cuando se acerca aquel traidor, Judas Iscariote. En medio de la noche, cuando todos estaban tratando de orar y se quedaban dormidos, llega Judas y le da un beso. Dice
que le dio esta señal a los soldados: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿es esto a lo que has venido? Pudiéramos nosotros pensar, ¿con un beso se entrega a Jesús? No solamente se entrega a Jesús pecando drásticamente, sino con una hipocresía, a veces de labios, pero con el corazón totalmente apartado. El día de hoy, Dios nos está invitando a que nos enfoquemos más en lo que sucede en nuestro corazón que en lo que sucede en la manera de allá afuera. Yo sé, quisiéramos estar afuera, quisiéramos levantar palmas, quisiéramos ir a la iglesia, pero Jesús nos está pidiendo orar. Jesús nos está pidiendo entrar a nuestra casa en este tiempo y ahí nosotros estar conscientes de la presencia de Él en nuestra vida. Podemos estar leyendo todo el Evangelio y hay mucho drama. Cada palabra que Jesús dice en la cruz, en el sufrimiento, el encuentro que tiene con las mujeres, todo el dolor que expresa el Evangelio. Pero hay algo muy significativo, que cuando Jesús ya está en la cruz, dice que los oficiales que estaban con él custodiando a Jesús, es decir, paganos, oficiales romanos, aquellos que estaban custodiando a Jesús, reconocen, dice, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En ese momento, estos oficiales no vieron un milagro. Escúchalo bien. Ellos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, no por contemplar un milagro, no porque lo escucharon predicar, no porque vieron cómo él movía a las masas y la autoridad y la realeza que tenía. No. Esta gente pagana, estos soldados, creyeron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios cuando lo vieron en la cruz, cuando lo vieron derrotado, cuando lo vieron sangrando, cuando lo vieron muerto. Es un contraste que a lo mejor no vamos a terminar de entender ni con toda nuestra vida. Pero la muestra más grande que tenemos del amor de Dios es que Él muere por nosotros en la cruz. Quisiéramos nosotros contemplar un milagro de Jesús, ver cómo resucita a Lázaro, ver cómo sana, levanta al paralítico, le da vista al ciego. Pero lo que en realidad convierte, lo que en realidad muestra su amor, es el dolor. Para muchos era el fracaso de Jesús. Para muchos era el final, se burlaban de él, había acabado todo. Eso no estaba sucediendo en el corazón de Jesús. Ahí es donde apenas estaba iniciando su ministerio como el rey que nadie va a detener. Es ahí donde los primeros que se convierten es al verlo en la cruz. Gente que no sabía nada de la tradición del pueblo de Israel, soldados, centuriones, confiesan que Él es verdaderamente Hijo de Dios al verlo ahí, en la cruz, en el dolor. ¿Tú estás sufriendo en tu vida? ¿Tú tienes algún dolor en tu vida? ¿Estás pasando por alguna dificultad, por alguna angustia? ¿Te falta dinero? A Jesús lo vendieron. ¿Qué necesitas? Lo que necesitas es detenerte un momento y mirar a Jesús en la cruz. Contemplarlo ahí. No hay mayor sufrimiento que el de Él. Porque quizás tú y yo merecemos, por causa de nuestros pecados, un castigo. Dios no nos castiga, aunque lo merezcamos. Pero Él, Jesús, Él no merecía nada. Él era el rey, Él era el bueno. Y sin embargo, ahí está, colgado en una cruz. Meditaremos de esto más profundamente el viernes, pero contempla esto. El movimiento que la liturgia del día de hoy nos presenta es de algo muy externo, como las palmas al inicio de la celebración, pero debe de terminar en algo muy interno, al contemplar a Jesús ahí, en la cruz. Y en nuestro corazón, también nosotros deberíamos de confesar
que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. No por un milagro, no por fanfarrias, no por una predicación, sino porque Él ahí estuvo en la cruz por ti y por mí. El día de hoy, ¿cómo vas a vivir tú esta Semana Santa? ¿Solamente de una manera exterior? ¿Quién va a negar a Jesús? ¿Quién lo va a traicionar? ¿Quién le va a abrir verdaderamente su corazón? ¿Quién va a ser capaz de reconocerlo aún en medio del dolor? Porque Él sigue siendo el Hijo de Dios, el que nos ama y nos da vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se acerca a cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús quiere entrar a nuestra casa. Jesús quiere entrar a nuestro hogar. Jesús quiere que lo recibamos, que oremos con Él. En el Evangelio vamos a escuchar cómo Jesús nos dice, oren, oren conmigo. Y muchos, sus discípulos, se quedaron dormidos. El día de hoy, Jesús quiere orar contigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quedarnos dormidos o vamos a velar con Él? No es de manera externa. El día de hoy hay que enfocarnos en los movimientos de nuestro corazón. Que tengas un excelente día.